conexión, como todos los meses, con el ingeniero Eduardo Sierra, ingeniero climatólogo. Muy buenos días, gusto de dialogar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Con falta de agua, hace 2 meses que no nos llueve una gota, ingeniero Rufino. Sí, efectivamente se acentuó una tendencia que ya señalamos en nuestros informes anteriores, en el sentido que venía un invierno más bien seco, ¿verdad? Y esto se ha magnificado. Estamos cerca de que comiencen las lluvias. En estos días podría ya haber algunas primeras precipitaciones, ¿verdad? Porque los vientos del norte están trayendo humedad. Lo que pasa es que primero nos traen calor, ¿verdad? Que esto consume el agua. Ahora entre hoy y mañana pasado está pasando un frente de tormenta. Ya serían posibles algunas lluvias, ¿no?, en la zona de Rufino, pero tengamos en cuenta que Rufino, Venado Tuerto, todo este sur santafesino va a recibir valores más bien dispersos en esta primera entrada. Qué suerte que tenemos a la hija del climatólogo en Venado Tuerto, ahora mira más para este lado. Sí, efectivamente, y es observadora meteorológica, solo que mira para arriba y no observa nada. Y después de eso un descenso térmico bastante importante, podría haber heladas entre martes y miércoles, y luego levanta mucho la temperatura y hacia el fin de semana, viernes, sábado, domingo, ahí pasa un frente con un poco más de actividad, que ya podría traer tal vez alguna precipitación moderada, es decir, entre 10 y 25 milímetros, y después vuelve a bajar bastante la temperatura, ¿no? O sea, por ahí sobre el 11, 12 tenemos alguna helada localizada. Pero esto es muy gradual, o sea, septiembre se va a ir en una transición entre este estado muy seco que tenemos y el estado más húmedo que se espera para la primavera. O sea, a partir de octubre ahí sí ya tenemos la posibilidad de precipitaciones más abundantes, más generalizadas, ¿no? Pero esto viene realmente de forma muy lenta, muy lenta. Y cuando se produzcan estas lluvias hay que tener en cuenta que lo van a hacer como tormentas localizadas severas, que no estamos esperando precipitaciones generales, ¿verdad? O sea, viene una temporada que va a traer humedad, pero lo va a hacer en forma muy desuniforme, con tormentas localizadas que por ahí en un lugar van a dar un aguacero torrencial anegante, en otros lugares no va a llover nada, y esto va a venir acompañado por granizo, por vientos, como decíamos, también por aguaceros torrenciales, de manera que es un panorama que no es el ideal. ¿Qué es lo que este panorama es el que se ha instalado en los últimos años? Corresponde a una fluctuación climática. Tuvimos 30 años más o menos del 76 al 2005 que fueron paradisíacos, podríamos decir, porque hubo solo una campaña con clima malo, que fue la campaña 1989-90, que fue esa campaña que produjo realmente un daño fuerte, ¿verdad? Y produjo efectos económicos muy fuertes. Fue uno de los determinantes de la entrega anticipada del gobierno por parte del doctor Alfonsín. Y luego los demás años vinieron muy bien, sobre todo la década del 90, perdón, el comienzo de la década de 2000, pero a partir más o menos de 2005 el panorama cambió, ya las lluvias volvieron a hacerse irregulares y estamos como volviendo a una situación que se extendió durante los años 30, 40, 50, que era un panorama de lluvias que no llegaban al interior del país, que se quedaban en el litoral, que es un poquito lo que está ocurriendo ahora, porque si uno mira hacia el litoral atlántico, Uruguay y Brasil están con excesos hídricos. Lo que pasa es que el agua no llega al interior de Argentina. Esto es ¿me escucha, verdad? Sí, perfectamente, sí, lo estamos escuchando. Este es el panorama que ha vuelto a instalarse. Argentina en esos años 30, 40, 50, teníamos el interior con muy pocas lluvias. Eso yo lo viví como estudiante de agronomía, la última parte de este proceso, y realmente
no íbamos ya, Rufino ya nos lo enseñaban como zonas, como se llama, mixta. Calcule, año 1951 llovió 185 milímetros, en el 50 644, en el 52 157 y en el 54 290 milímetros, ingeniero. Bueno, qué buen registro. Sabe que eso es a lo que estamos volviendo, a un clima más riguroso, en el cual se podía producir, ¿verdad? 1955 152 milímetros, 1957 408 milímetros, en el 59 163 milímetros. Pero ya que lo tiene a mano, léame el 76. Mire, le leo récord, en el 61 no llovió nada. Claro, pero en el 76. 76, ya se lo digo. En 1131. ¿Qué le parece? Sí, sí, sí. ¿Veo cómo cambió? Sí, sí. Pero fue abrupto. Sí, cierto. Fue abrupto. O sea, en el 76, esto responde a un ciclo de temperatura del Atlántico. En el 76 se calentó el Atlántico. Le cambió el clima, se enfrió el Atlántico. Le cambió el clima rufino, porque al estar frío el Atlántico, las lluvias llegan al interior. Ahora, con el Atlántico caliente, Rufino va a volver a tener unos 30 años así, pero en realidad tiene que leer la serie al revés. Empieza en lea al revés, lea 76. ¿Cuánto me leyó? 76, ya le digo enseguida, señor. 1976, 1131. En 1975. 74. 830. ¿Ve que ahí bajó? Claro. 73. Y ahí sigue bajando, ¿eh? Claro. Ahí, o sea, ahora recorremos el camino, pero al revés. Porque ahí lo que usted lee, si lee del 50 al 75, la lluvia sube. Ahora usted tiene que leer al revés la serie, porque va bajando. Y los años más secos probablemente van a ser los años 2020, 2030. Y después va a volver a subir. Cuestión de tener paciencia. Para 2045, 50 vamos a tener de vuelta 1000 milímetros. No se olviden de llamarme. Esperanza. Qué buena noticia nos da. Bueno, pero la realidad es esa. O sea, ahora hay que adecuarse. En esa época una ganadería con reservas de forraje, cultivos con buenos barbechos también andaban. No sabe cómo los ojeros deben estar escuchándolo, ¿no? No, los ojeros digamos que no, por suerte no matan al cartero, ¿verdad? En un lugar me dijeron, ¿dónde es? En Realicó una vez, hace años, porque yo esto es una teoría que se tiene desde hace mucho tiempo. Y yo ya en los años buenos contaba, pero miren, no se engolosinen con esta lluvia, porque después va a bajar. Y cuando empezó a bajar, Sí, que bueno... Ahí tiene la guardia. Ahí Sofía se enojó. Cuando empezó a bajar, ya me lo reconocieron, ¿no? Y en Realicó un chacarero me dice, agradezca que en este pueblo no matamos al cartero. Ahora va a tener más trabajo usted, porque vio que así en las instituciones, sociedad rural, etcétera, etcétera, lo primero que dice, vamos a contratar, cuando no llueve, que está la gente desesperada, vamos a contratar ingeniero Sierra, como si usted trajera el agua. Y bueno, por lo menos reduzco la ansiedad, pero fíjese que en realidad venimos a medio atrás mano, porque fíjese, cuando en esos años buenos nos acostumbramos a que había un año excelente, uno muy bueno y uno bueno. Y por ahí un año malo aislado como el 88-89. Ahora vuelve la estadística que nos enseñaban en la Facultad de Agronomía hace 50 años, o en el INTA. Si uno lo escuchaba a don Guillermo Cobas, director de Anguil-INTA, a don Jorge Molina, profesor de Agricultura General en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, o a don Adolfo Glave, director de Bordenave INTA, ¿verdad? Que era por donde yo andaba. Lamentablemente no tengo recuerdos de Rufino de aquella época, pero ¿qué nos decía? Mire, acá hay un año bueno, haga reservas, un año regular va a quedar hecho, un año malo, viva de las reservas. ¿Me explico? Claro, sí, entonces, sí, ha vuelto esa estadística,
que con todo, fíjese que Argentina, que en los años 60, 70 vivía esencialmente de una exportación de carne vacuna de buena calidad, ese clima era muy bueno para esa actividad, porque los inviernos lluviosos que vinieron después fueron malos para el engorde, porque el animal queda sobre piso mojado. Si justamente las grandes estancias de engorde estaban en el oeste, empezaban en Rufino, porque tiene buen piso seco en invierno, que es lo que usted se queja ahora porque se ha vuelto agricultor. Pero un ganadero de aquella época, ¿qué hacía? En invierno alimentaba a los animales con silo, con fardo, porque no había rollo, y el animal mantenía el peso en el invierno, que si le hubiera llovido no pasaba eso. Claro, lo que pasa, ingeniero, que esto en alguna forma no sé si no lo quiere aceptar el productor, que la cosa está cambiando. Bueno, el que ha sembrado trigo, que se jugó, en este momento también está desesperado, pero la semana pasada hubo una jornada de actualización ganadera en veterinarias en Casilda, y justamente sale un suplemento en un medio, el informe de Venado Tuerto, donde dice: una apuesta al regreso del modelo mixto. La ganadería y su papel en el desarrollo sustentable fueron ejes de un encuentro organizado en Casilda. Pero, ¿cómo vuelve el productor a la ganadería? Necesita 3-4 años, no tiene plata y las instalaciones completamente destrozadas o levantadas, porque hasta los montes han enterrado por la soja. Usted lo conoce. Efectivamente, pero que eso es negativo, eso fue... pero en parte esto se debe a una mala política de gobierno, ¿verdad? Porque la otra cosa que se necesita para volver a la ganadería es un gobierno comprensivo, que no lo asfixia al productor, ¿verdad? Sí. Porque ahí eso hay que negociarlo con el gobierno. Que reconozcamos que en este momento no tiene espíritu negociador ni el gobierno ni el sector ganadero, ninguno de los dos, ¿verdad? Pero eso es algo que negociar, porque en aquel momento, en los años... ¿Qué pasaba en los años 50, 60? Con la mitad de la población había un excedente exportable de carne que no molestaba a nadie, ¿verdad? Ya cuando empezó a crecer la población y a demandar un mayor abasto interno, el precio de la carne pasó a ser un precio sensible. Y ahí los gobiernos se dedicaron a tratar de bajarlo indiscriminadamente, porque en realidad el abasto interno y la exportación se complementan, porque exportación tienen que ir los cortes caros. Este es el acuerdo que no existe, porque si ese acuerdo se pudiera hacer, no quiero decir, pero todos ya se imaginan con quién tendría que ser posible hacer ese acuerdo, entonces el ganadero podría vender los cortes baratos a un precio razonable en el mercado interno, con lo cual pagaría los gastos, que esto es lo que pasaba antes, y la ganancia sería las exportaciones de carne, no cuota Hilton, que tiene un límite, sino tipo cuota Hilton, ¿verdad? Que en este momento sigue teniendo una amplia demanda en el exterior. La carne vacuna argentina no tiene techo, eso nos lo han dicho en todas partes del mundo, especialmente en España, ¿verdad? Entonces, pero con esta política actual desde hace 3-4 gobiernos, ¿no? El productor ganadero se va a la soja porque en la ganadería y la lechería están, digamos, con el peso de impuestos realmente esquilmantes. Sí, fíjese nomás lo que sale, eso es lo que muchas veces yo cuando leo las cotizaciones del día, le comento así a la gente, ¿no? 10 pesos un kilo de carne, mientras que al productor, ¿no? Mientras que en la carnicería la gente no puede comprar carne, ¿no? ¿Qué le llega al productor? Sí, efectivamente, pero aún cuando en la carnicería, póngale un corte más o menos 50 pesos, tampoco tiene relación con lo que está una Coca-Cola. Sí, es cierto. Que es agua. Bueno, y no hablemos de un litro de leche, ingeniero. ¿Cómo? No hablemos de un litro de leche. Sí, efectivamente. Que vale menos que un litro de Coca-Cola. Y lo cual es una barbaridad absoluta, ¿no? Es cierto. Pero, bueno, eso es lo que faltaría para poder volver a ese esquema que era
económicamente rentable para la Argentina, para el productor, para todo el mundo, y que lo sería actualmente si no tuviéramos un esquema tributario tan arrevesado, podríamos decir, y también una mala política de bajar los precios de la carne, que no viene de ahora, ¿no? Acordémonos que mi profesor de Agricultura General, el ingeniero doctor Rica, lo primero que hizo cuando asumió como ministro del doctor Alfonsín fue poner una veda al consumo de carne, en vez de fomentarlo. No sé si usted se acuerda. Sí, me acuerdo. Lo que ocurre, fíjese, la política de Brasil, ¿no? De apoyar al productor agropecuario, decirle, bueno, ¿qué es lo que necesitan ustedes a lo que nos sucede acá en la Argentina? Sí, que acá sería simplemente permitir tener una política de exportación de los cortes caros. Claro. O sea, separar los cortes caros de la res, lo que han criticado muchos economistas, por ejemplo el doctor Sellaro siempre lo explica, es decir, la comercialización en media res que lleva juntos los cortes caros con los cortes baratos es lo que impide que se pueda aprovechar el precio de la carne en el exterior. Sí, es cierto. Muy bien, ingeniero. Bueno, ya hemos arreglado el país y el mundo, así que le agradezco. Pero volviendo a las lluvias, el tema es que septiembre va a ser un mes de transición lenta, todavía con muchos calores y posibilidad de heladas esta semana y la que viene. Y recién octubre es el mes que empezaría a traer lluvias en forma más continuada, pero también en forma de tormentas severas, así que cuidado con el tema granizo, viento, porque ese mismo agua que va a reavivar los trigos puede voltearlos. Muchísimas gracias, que pase un buen día. Un abrazo. Hasta luego. El ingeniero